Gracias, Señor. Julio. Amén. Bendiciones, hermano. Vamos a estar atentos a la palabra. Esta es una continuidad de la palabra que teníamos en el día de ayer sobre la oración conforme a la voluntad de Dios. Para los que no estuvieron ayer y aún para los que estaban, vamos a hacer una especie de resumen de los versos que tratamos ayer. Uno de esos versos que tratamos habla de la oración modelo que el Señor le dejó a su pueblo. Cuando los discípulos se le acercaron y le dijeron, enséñanos a orar, Él le dijo esta oración que todos nos sabemos de memoria y que nos deja como esa guía, ¿no? No es para repetir, sino para mostrarnos cómo debe ser la oración. Y una de las cosas que veíamos y que Jesús dijo en esa oración es que sea tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Y vimos varios versos donde mostraba cómo la oración debe estar en armonía nuestra oración con lo que es la voluntad de Dios. Uno de los versos, Lucas 22, vamos a ver, 22, 42, 43, lo leíamos ayer, dice el 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros decíamos que en ocasiones nosotros pasamos por situaciones difíciles, en que queremos como volarnos esa parte, que ese proceso que resulta tan tortuoso para nosotros, que Dios nos saque rápido de ahí. Decíamos que debemos orar, Dios es un Dios de misericordia, pero si tenemos que pasar, si tenemos que tomarnos ese trago, si Dios ha determinado que pasemos por ese proceso, nosotros debemos orar. Vemos que cuando Jesús oró, dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecer, según dice el verso 43. Y así el Señor, en medio de todas las necesidades, de cualquiera sea la situación que nosotros estemos atravesando, el Señor nos acompaña en ella y nos fortalece. Por eso podemos seguir de pie, no es por nuestra fuerza, sino porque Él nos fortalece. Vamos a continuar con los versos que teníamos. En tercera de Juan, la carta de Juan, su tercera epístola, el verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiero compartirle este verso, hermanos, porque ese es el deseo de mi corazón también para cada persona que escuche esta palabra, para mis hermanos, mis amigos, mis familiares, para mi vida. Yo también hago mío ese verso y ese es el deseo, que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Quiero compartirle esto porque cuando hablamos de que no todo lo que le pedimos al Señor necesariamente lo vamos a tener, y que aún en situaciones, cuando estamos en situaciones difíciles, no necesariamente vamos a salir de ellos así
simplemente porque nosotros le pidamos al Señor que nos saque. Aunque hagamos la oración en el nombre de Jesús, como nos enseña la palabra, si Dios tiene un plan, mi voluntad no puede cambiar el plan de Dios. Por eso es que la oración debe ser acorde a la voluntad del Señor. Y con esta palabra deseamos que nosotros podamos orar aún más y con fe, fervientemente, como dice la palabra, pero teniendo en cuenta de que independientemente de las circunstancias, lo importante es esa obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso es lo más importante. No es la situación que estamos atravesando de manera coyuntural, temporal, sino lo importante es esa obra, lo que Dios está diseñando y está llevándonos por el camino que Él quiere, trazando. Él ha trazado el plan y Él lo va a concluir. Dice que el que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Amén. Vamos a leer. Le decía que fueran anotando, porque vamos a continuar con varios versos. Juan 14, del 13 al 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En Juan 15 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Amén. Cuando leemos estos versos, diríamos, bueno, la palabra dice que todo lo que pedimos en el nombre de Jesús será hecho. Pero vemos que el Señor dice, si permanecemos en su palabra, hay una condición. Y no solo eso, ya hemos mostrado varios versos que hablan de que la oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra no se contradice. Lo que pasa es que no podemos agarrar un verso para crear una doctrina de eso o ya establecer que porque ese verso literalmente dice así, ya lo debemos tomar en todo el sentido de la palabra así. Y realmente, como le dije, la palabra no se contradice. Aún hay que leerlo en contexto, porque a veces leemos un verso y como demostramos ayer, era una condición. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas 7:14, el Señor pone una condición para restaurar, para sanar la tierra, para perdonar los pecados. ¿Cuál es esa condición? Que el pueblo se humille, que se arrepienta. Entonces, vamos a continuar. Dice en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahí vuelve a recalcar la importancia de estar en sintonía con la voluntad de Dios. En Romanos 8, el verso 26, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, nosotros a veces no sabemos qué es lo que Dios quiere que nosotros le expresemos en nuestras oraciones. Pero el Espíritu sí sabe. El Espíritu sí está en armonía
el Espíritu Santo está en armonía con el Padre y sabe cómo interceder, qué es lo que realmente nos conviene a nosotros. Dice el verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo es que lo hace? Dice, conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Por qué lo hace? Porque muchas veces nosotros no sabemos lo que nos conviene. A veces nosotros podemos estar orando por algo que se ve que aparentemente es bueno. Hay situaciones que cuando usted lo analiza, fácilmente puede llegar a la conclusión, no, es que esa oración es de Dios, pero puede estar en contra del plan que Dios tiene. Dice ahí mismo el verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí volvemos a que no hay una circunstancia que nos pueda separar del amor de Dios. Una circunstancia nos puede quitar la salud, nos puede quitar un familiar, nos puede quitar la parte económica, pero nada, ni lo alto ni lo profundo, nos puede separar del amor de Dios. Entonces, esto, miren el contexto, es en el mismo capítulo donde estábamos leyendo de que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y lo hace conforme a la voluntad de Dios. Así intercede el Espíritu por los santos, como nos dice la palabra. Nosotros no podemos utilizar el nombre de Jesús en la carne, más bien debemos hacer oración en el nombre de Jesús para que el Padre sea glorificado. Ayer vimos un verso que decimos que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Nosotros a veces escuchamos oraciones donde la persona que está orando dice, Dios no me va a dejar quedar en vergüenza. Y muchas veces en esa palabra lo que se manifiesta es el yo, el orgullo. Pero la palabra dice en Juan 3:30 que es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Pero a veces una situación que nosotros interpretamos que puede ser para vergüenza nuestra, no es así. Es nuestra concepción, es como nosotros lo estamos viendo. Pero en eso Dios ha planeado glorificarse. Solamente debemos no ser obstáculos para lo que Dios ya ha diseñado. También vemos oraciones donde si alguien nos hace algo, oramos que el Señor consuma a nuestros enemigos. Queremos ahí que la venganza es del Señor y a veces vemos como una falta de misericordia cuando se presentan en estos casos. Pero la palabra lo que nos manda en Lucas 6, 27-36, dice, pero a vosotros lo que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esteban es un ejemplo precioso de eso. Cuando dice la palabra en Hechos 7, el verso 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba
y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mientras la persona está más en la profundidad de Dios, más conectado con Dios, pues la oración es diferente. Decíamos ayer que la oración dice mucho de la madurez del cristiano, porque a veces es una tontería que alguien nos dice y ya entramos en enemistad, ya cortamos conversación y se crea todo un ambiente que realmente no es de Dios. A Esteban lo estaban apedreando y la oración de él, el clamor de él fue: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso iba muy en sintonía con lo que pasó con Jesús en la cruz. Que Jesús, esa fue una de las, lo vimos hace unos días entre las 7 palabras, la palabra número 1 en Lucas 23:34. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, vemos que mientras más conectados estamos con el Señor, pues más lo imitamos a Él. Y ya ponemos las cosas en lo natural. Nuestra propia seguridad, nuestra salud, todo lo ponemos en un segundo plano, y lo que se manifiesta es esa relación con Dios, ese nivel de comunión que tiene la persona con Dios. Otra cosa, y algo bien contundente así, que nos muestra que a veces hay situaciones que el Señor la va a dejar por más que nosotros oremos. El caso de Pablo todos sabemos que era un hombre de Dios que tuvo una experiencia con el Señor que pocos tuvieron. Pablo oraba por los enfermos, fueron muchos los milagros que Dios hizo a través de Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, con el poder de Dios, con una palabra del Señor poderosa. Sin embargo, dice en 2 Corintios 12, el verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces, hermano? En 3 ocasiones. Pablo estuvo orando, y Pablo sabía orar. Pablo sabía que lo que él pedía lo pedía en el nombre de Jesús. Si él no recibió eso, no fue porque hizo una oración incorrecta. Lo que pasa es que Dios había determinado que él Dios permitió que él tuviera ese aguijón en la carne, como lo dice en la palabra. Y me ha dicho, dice el verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oigan, en palabras sencillas, el Señor le dijo a Pablo: no siga orando por eso. No me pidas que te quite eso, porque a través de esa situación que te está pasando, mi poder se va a manifestar. Bástate mi gracia. En esa debilidad de Pablo, aún con esa situación, nosotros tenemos muchas cosas que hoy podemos ver, como todas las cartas
que Pablo enviaba a las diferentes iglesias que hoy son parte importante para la iglesia del Señor, toda esa experiencia que podemos ver ahí. Pero eso es bien importante, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero el Señor no lo quitó. Hay cosas que nosotros debemos de dejar el pleito con el Señor, el que nosotros no entendamos cuál es el propósito de Dios ante una situación, no quiere decir que tengamos el derecho de entrar en contienda con Dios, en estar en amargura por esa situación, sino más bien en deleitarnos en el Señor, en reconocer que Él es nuestro Padre. Y si ha permitido una situación, es para beneficio nuestro, es para Él gloriarse en esa situación. Y realmente el beneficio nuestro no necesariamente tiene que ser en lo natural. Lo más importante es ese hombre interior. Eso es lo que Dios quiere tratar y moldear, ¿no? Esa es la parte importante. Mira, hermano, esto es una palabra para un cambio de mentalidad, para que nosotros podamos ver las cosas desde otra perspectiva, de que nos enfoquemos y estemos claros que lo importante es la relación y la comunión con Dios. Eso es lo importante. Y a veces no sabemos, Pablo, un hombre que tuvo tanta experiencia con el Señor, a veces hasta eso, cuando nosotros no manejamos bien lo que el Señor, la inversión que Dios ha hecho en nuestras vidas, los dones que Dios le da a la iglesia, si nosotros no manejamos bien eso, podemos creernos como el cuento del burro que llevó a Jesús a Jerusalén, en el que Jesús se montó para entrar a la ciudad, que todos los aplausos y todas esas ramas, entendía el burro que era por él, pero no era por el burro, era por el que iba en ese burro. Y todo lo que nosotros hacemos, la gloria, debe ser para el Señor. Eso le permitía a Pablo no gloriarse, saber que nosotros tenemos un límite en lo natural, que lo importante es que sea el Señor que se gloríe. Ustedes saben que Pedro, anoten Lucas 22, del 31 al 34. Jesús oró por Pedro. Y Pedro, ya Jesús sabía que Pedro iba a tener una situación, pero Jesús no oró para que esa situación no le ocurriera, sino para que él fuera fortalecido en medio de esa situación, para que su fe no faltara. Dice en Lucas 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice el 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ustedes saben que Pedro era una persona bien activa, y siempre que el Señor decía algo, era uno de los primeros que estaba ahí atento, que saltaba. Y si había que defender al Señor, agarraba su espada y le cortaba la oreja al que había que cortársela. Era bien activo. Pero a veces no sabemos, el Señor permite muchas veces que la persona pueda verse en una situación donde pueda más adelante reconocer cuando otra persona está en esa misma situación, poder tener empatía con esa persona. A veces cuando no conocemos, cuando no hemos experimentado algunas cosas,
no tenemos esa facilidad de empatizar y de ponernos en el lugar del otro. Dice que el Señor le dijo, y una vez, cuando suceda esto, una vez vuelto a mí, o sea, cuando tú te arrepientas de eso, cuando tú te conviertas, cuando te arrepientas de lo que vas a hacer, confirma a tus hermanos. Es decir, que Pedro se iba a levantar, la oración del Señor fue que su fe no faltara, que tu fe no falte, dice la palabra. Vamos a ver en Proverbios 15:8. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Amén. Es importantísimo, aparte de que es un mandato. La palabra dice en Tesalonicenses, orar sin cesar. Es un mandato, pero aparte de eso dice que la oración de los rectos es su gozo. El Señor se goza con la oración. Así que vamos a orar, hay que orar constantemente y orar con propósito, orar en el Espíritu y orar con entendimiento, como dice la palabra. Esta palabra no es para nada, pretende desmotivarnos, creer que Dios no puede hacer la obra, pues nosotros sabemos que sí. Y nosotros cada día recibimos, de estar vivo, estar como estamos ahora, cada día es para dar gracias al Señor, es un milagro del Señor, en medio de tantas cosas, que nosotros podamos estar aquí, que nosotros podamos, en un mundo tan complicado, poder estar reunidos como estamos ahora, adorando al Señor, compartiendo su palabra. Eso es para darle gracias al Señor. Lo que sí queremos es que cuando vengan momentos difíciles, que no falle nuestra fe, que nosotros estemos conscientes de que no es que el Señor nos ha abandonado, de que no está pasando algo fuera de lo normal. Ya el Señor ha dicho que vamos a tener aflicciones. Lo que debemos es pedir sabiduría a Dios para que en medio de esas aflicciones nosotros podamos salir victoriosos, fortalecidos, levantando la bandera del Señor. Si Dios estuviera obligado a hacer todo lo que le pedimos, ya no hablaríamos del plan de Dios, sino de nuestro plan. Nosotros debemos reconocer que nosotros no somos los jefes de Dios, nosotros somos siervos. Y que por su misericordia Él concede todo lo que pidamos en su nombre, conforme a su voluntad. Esto se lo repito porque quiero que a todos se nos quede esta palabra, de orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros, son muchas las cosas que nosotros vamos a estar más tranquilos, vamos a estar en paz, cuando nosotros entendamos que si estamos caminando correctamente, si estamos en los caminos del Señor, pues lo que suceda está bajo el control de Dios, sea cual sea la situación. Ahora, aun cuando no entendamos el plan de Dios, debemos confiar en Él. No ser obstáculo a su propósito divino. No entremos en contienda con Dios. En Job 38, el verso 4, dice, el Señor le dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. A veces cuando nosotros no entendemos las cosas, hacemos como estaba Job.
en contienda con Dios, porque no estamos entendiendo. Decimos, Señor, pero ¿y por qué? Si los impíos, mira cómo están, yo te estoy sirviendo, yo estoy caminando, yo estoy predicando la palabra, yo estoy haciendo esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a los míos? Y a veces no entendemos. Dice Job 40, el 1 al 2, dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Y finalmente Job pudo entender, dice Job 42, el verso 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimientos? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Qué bueno cuando le oramos al Señor y estamos así buscando del Señor con la intención de que Él nos enseñe. A veces quizás en medio nuestro, en esta reunión hay profesores y quizás se han encontrado con alumnos que lo quieren enseñar a algo, y no solamente los profesores. En muchas áreas, en la parte técnica, a veces uno tiene a alguien que le quiere enseñar cómo se hacen las cosas y a veces quieren tomar el papel del maestro, del que sabe la actividad y no aprenden como es debido, porque creen que lo saben. Pero qué bueno cuando somos humildes y dejamos que el Señor nos enseñe, que todo lo que está pasando es por un propósito de Dios. Voy a finalizar con esto. Marcos 10, dice el verso 48, y muchos les reprendían. ¿A quién? A Bartimeo, para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabemos lo que pasó con Bartimeo. Él recibió la vista. Jesús al final le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y quiero finalizar con esto porque la idea de esta palabra, como le decía, no es que dejemos de clamar, al contrario, que clamemos, que oremos, pero consciente de que el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que vamos a estar abiertos a la revelación del Señor. Oremos para que Dios nos abra el entendimiento y podamos hacer oraciones sabias, oraciones que puedan ser respondidas por el Señor conforme a su voluntad. Dios le bendiga, hermanos, y damos la oportunidad de entrar ahora en la interacción.